Ya. Ahí sí, ¿verdad? Sí, ahí sí. Ya. Entonces, después de... ya. Entonces, la derivada de la presión con respecto al eje X va a ser la densidad del fluido por la aceleración que haya en el eje X. Lo mismo para el eje Y, y para el eje Z tenemos que siempre va a estar la gravedad, porque no nos podemos hacer ajenos a ella, al menos que estemos en un vacío, menos la aceleración en el eje Z, ¿ya? Entonces, vamos a definir, que no sé si ustedes, el profesor se lo ha mencionado o no, pero nosotros vamos a definir un vector que le vamos a poner aceleración total, ¿ya? Que va a ser al final, entonces al final vamos a decir que el gradiente de presiones va a ser la densidad por la aceleración total, ¿ya? Que la aceleración total es G menos A, vectorial, ¿ya? Es un vector G. Donde G siempre va a ser perpendicular a las superficies isobáricas, ¿ya? O sea que todas las superficies de igual presión, ¿ya? Que ustedes creo que le dicen no sé cómo le dicen, pero ahora que fui a clase caché que le decían de otra forma, pero isobara significa superficies de igual presión, ¿ya? La misma presión. ¿Verdad? Creo que Dime. el profe le dice superficie libre, ¿puede ser? No, la superficie libre es como la primera superficie isobárica, ¿ya? Que al final la superficie libre es la superficie que está expuesta al aire libre, como a la presión atmosférica, ¿cachai? Entonces, a esa tú le vas a decir, por ejemplo, en este caso, si esto es un estanque, a la P0 tú le vas a decir superficie libre, pero la superficie libre al final va a ser una isobara donde la presión es la presión atmosférica. ¿Se entiende? Ya, bueno. Cata, no sé si es que, o sea, por el chat mencionaron que hay gente en la sala de espera. No sé si es sala de espera, pero si puedes revisar, como por si acaso. ¿Cómo se revisa eso? No me sale. En Ah, participantes. perfecto, sí. Ah, quizás porque estoy grabando, ¿no? No sé, porque primero aquí me sale. Puede ser. Sí, pero ahí ya los dejé entrar. Ya, genial. Gracias. Ahí me vaya avisando, feliz. Ya, Sí, bueno, no hay entonces problema. vamos a definir el vector de aceleración total como G menos A, ¿ya? Que es la gravedad menos la aceleración externa. Y G siempre va a ser perpendicular a las superficies isobaras. Entonces, vamos a tener el primer ejemplo donde sale un fluido en reposo, ¿ya? Y el vector G grande va a ser gravedad menos aceleración externa, pero como no hay aceleración externa, va a coincidir con la gravedad. Entonces, el vector G va hacia abajo y si se fijan es perpendicular a P0, P1 y P2. Después, un ejemplo 2, el fluido en un camión con aceleración constante, en X, ¿ya? Entonces el camión va a ir avanzando en X, ¿ya? Pero el vector G está definido como G menos A. Entonces la aceleración externa va a ser este vector de acá. Ustedes ven mi puntero, ¿o no? Sí. Ya, bueno, Sí, todo bien. ya. Entonces, por esta aceleración va a estar definida la aceleración del camión. Acá va a estar la gravedad, pero uno cuando define el vector G grande, lo define como G menos A. Entonces, este va a ser el vector que le vamos a restar para encontrar G. Entonces, esto va a ser G y las superficies isobaras van a ser así. ¿Y les hace sentido que si el camión avance hacia allá, el agua se vaya hacia atrás? Sí. ¿Sí o no? Porque al final, por inercia, el agua va a tender a quedarse hacia atrás. Entonces, la aceleración externa que haya, el fluido va a tender a hacer como lo contrario al efecto que está haciendo esa aceleración, ¿ya? Ahora vamos a tener un tercer ejemplo, que es el fluido en una licuadora, ¿ya? Cuando el fluido gira en una licuadora, ustedes van a tener que la aceleración es centrípeta, la aceleración te tira hacia el centro, pero como el vector G se define como G menos A, la aceleración se cuenta como si fuera hacia afuera, y el G va a ser así, que al final el G en este caso va a ir cambiando, porque la aceleración centrípeta tiene una componente que depende del radio. Entonces va a ir cambiando permanentemente y el G va a ir cambiando permanentemente y por eso se forma una superficie curva. Y por eso se dice que existe como una especie de aceleración centrífuga que no se cuantifica pero que se nota, que se ve. Porque al final este vector G lo que hace va a ser como que por efecto de inercia el fluido tome una forma de este, o sea, como esta forma y se vaya como hacia los lados, hacia el lado más grande, como que tienda a querer escaparse, porque al final eso es lo que pasa como con las presiones, si es que tú lo definís matemáticamente, G menos A va a ser este G grande, que va a ser perpendicular a la superficie isobara, ¿ya?
¿Les queda alguna pregunta hasta ahí? No, ya, sigo. Y también el gradiente tiene diferentes definiciones para las diferentes coordenadas. ¿Se acuerdan todas esas cosas del cálculo, no sé cuánto, el jacobiano, no sé qué? Entonces, para las coordenadas cilíndricas vamos a tener que así se define el vector gradiente, ¿ya? Para la esférica, para ver otros, pero para esta ayudantía vamos a usar el de las cilíndricas. Y además, para casos como en el ejemplo 3, en este ejemplo de la licuadora, la aceleración centrípeta se define como la velocidad angular, cruz el gradiente, o sea, cruz como el producto, cruz entre la velocidad angular por el radio, ¿ya? Y esto nos queda como, en términos más simplificados, nos queda menos el radio por la velocidad angular al cuadrado en dirección radial. ¿Esto qué significa? Que en la dirección del radio, como es negativo, va a ir hacia afuera. Perdón, hacia adentro la aceleración centrípeta. Porque el radio hacia afuera crece, entonces como es menos, va a ir hacia adentro. Eso significa que esa es la dirección de la aceleración centrípeta, ¿ya? Y esto sale para el problema 1, recordar, es para el problema 2. Para el problema 2 vamos a tener un problema con locas ideales y hay que recordar la ley de locas ideales. Ya, este resumen no se los tengo subido todavía, pero se los puedo subir si es que quieren, ahí me avisan. Y ahora, quiero cambiar de página, pero... un segundo. Al tirón. Ya. Y ahora vamos a empezar la ayudantía que está subida por si acaso y está subida también la solución. Dice un PowerPoint con mejor esfuerzo que ustedes. Se ve bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Ya, entonces tenemos en el problema 1 el cilindro rotatorio, que es el problema que vieron en clase y es un problema súper típico al final porque queda súper como bien evidenciado que al final la presión va a depender de todas las aceleraciones que estén influyendo en un determinado contexto en el fluido. ¿Ya? Entonces el problema dice así. El recipiente cilíndrico de la figura es de diámetro D y altura H. Este recipiente contiene agua de masa específica ρ. Considere que H grande, o sea, al final este H de acá, es mucho mayor que la altura donde llega el agua. Por lo que en cualquier situación el agua no se escapará del recipiente, ¿ya? Esto lo que quiero decir al final es que cuando gire el agua no se va a escapar, ¿ya? Entonces, la primera pregunta es, en condiciones de reposo, encuentre el valor para la presión en los puntos A y B. Y esta me gustaría que, antes de hacerla yo, que alguien me diga cuál va a ser la presión. Es lo más fácil que hay. No hay ninguna aceleración externa. A y B van a ser iguales porque se encuentran a la misma profundidad. Aparte, la única fuerza que hay ahí es la gravedad, no hay ninguna otra. PA igual a PB. Perfecto. ¿Y Y cuál está es dada por eso? la altura y la gran fuerza de gravedad y la densidad del agua, nada más. Perfecto. Entonces vamos a decir que la presión en Z igual menos H, porque vamos a empezar a considerar, siempre vamos a considerar Z desde la superficie libre. Entonces, desde la superficie libre va a haber una distancia hacia A y B de menos H, y como por la ley hidrostática tenemos que dP a dz es igual a menos ρ por G. Entonces, si integramos esto, nos va a quedar que P es igual a menos ρ por G por Z. Entonces, P en Z igual menos H va a ser ρ por G por H. ¿Ya? ¿El valor de esto es positivo o negativo? ¿Positivo? Sí, perfecto. Porque va a Que ser... una presión no puede ser negativa, ¿sí? Una presión no puede ser negativa, pero nosotros trabajamos con presiones relativas, ¿ya? Todo lo que, o sea, lo comparamos siempre con la presión atmosférica. Que la presión atmosférica son, no sé, 1000 pascales, una cosa así. O sea, perdón, 100.000 pascales. Entonces, al final, cuando tú tenías una presión relativa negativa, significa que la presión va a ser menor a la presión atmosférica. ¿Ya? Nosotros en este caso estamos trabajando con presiones relativas. ¿Ya? Entonces sí podría ser negativa, pero es positiva porque al final es mayor a la presión que va a haber
a tu presión cero que va a haber en la atmósfera, ¿ya? Entonces después sale. Para el caso en el que el recipiente gire en torno al eje Z a una velocidad angular constante omega, se pide plantear la segunda ley de Newton que permitirá determinar la distribución de presiones en el fluido contenido en el estanque. ¿Ya? Entonces, esta va a ser la situación. Ahora va a empezar a girar y se va a hacer como una especie de elipse, o sea, eso es lo que va a formar como un corte transversal del agua. Y entonces, planteamos la segunda ley de Newton, que al final, la segunda ley de Newton va a ser como el gradiente de presiones va a ser igual, es como que tú lo estás dividiendo por la masa. ¿Se acuerdan cuando hacíais las cosas como independiente de la masa? Y lo dejábamos en función de la densidad nomás, o sea, de la masa específica. Entonces, esto es una especie de ley de segunda ley de Newton, o sea, como la segunda ley de Newton, ¿ya? Así la vamos a definir, como el gradiente de presiones va a ser igual a la masa específica por G menos A, ¿ya? ¿Verdad? Y tenemos que una pregunta. Sí, que en el chat están pidiendo si puede ir un poquito más lento. Ya, obvio, de todas maneras. Quizás no alcanzaron a copiar esta parte, ¿o no? O sea, como para entender bien el problema, supongo. Sí, ya. Bueno, entonces voy de nuevo con la primera parte. La primera parte es el fluido estaba estático, entonces lo único que usamos es la ley hidrostática común y corriente, solamente con aceleración en el eje Z, que es menos G, y vamos a determinar cuál va a ser la presión en el punto A y en el punto B. ¿Ya? ¿Hasta ahí está bien? ¿Está copiado todo? Voy a seguir. No Después, cacho, ¿qué estamos calculando? no, volví porque me pidieron que vaya más lento, entonces quizá alguien no haya alcanzado a calcular esto. Ahora estamos calculando la presión en el eje A y B. Vale. Ahora lo que vamos a hacer en la parte B es plantear la segunda ley de Newton que permitirá determinar la distribución de presiones en el fluido contenido en el estanque, ¿ya? Entonces ahora vamos a plantear cómo hacer la distribución de presiones, ¿ya? Porque al final esta ecuación de el gradiente de presiones igual a la masa específica por la aceleración total, nosotros la usamos siempre para determinar cuál va a ser la distribución de presiones, pues cómo se van a distribuir las isobaras al final en un fluido, ¿ya? Entonces después tenemos que G vectorial va a ser menos G, o sea, menos 9,81 en catongo, o sea, en dirección Z, y la aceleración centrípeta, como la habíamos visto en el resumen, va a ser menos el radio, ya que el radio va a ser variable, entonces a cada diferente radio va a haber una aceleración centrípeta diferente, ¿ya? Por omega, que es la velocidad angular, al cuadrado, en R tongo, ¿ya? Entonces, al final, para definir cuál va a ser la distribución de presiones, vamos a decir que el gradiente de presiones va a ser igual a la masa específica por, al final, por las dos aceleraciones presentes, que va a ser G menos A, pero como A es negativa, menos con menos es más, y te queda más R omega al cuadrado. ¿Ya? Entonces después, la letra C sale determinar la distribución de presiones en el fluido en función de las coordenadas Z y R, dirección radial y una constante por determinar, ¿ya? Una condición de orden. Una duda, Dale, pregúntame. ¿verdad? Dime. Que en la anterior, o sea, son dos dudas. Primero, Dale. si al final es un arroz lo que está multiplicando todo lo que está a la derecha. Todo el Sí, paréntesis, es un o arroz. Ya. Y Es la masa segundo, específica. que si nos dieron la velocidad, no la angular, la otra, la tangencial creo que se llama, ¿Ya? quedaría partido por el radio en la aceleración, ¿o no? Como que el radio quedaría como partido por un radio porque sería el radio al cuadrado. Si no me equivoco. Hoy me complicaste, la verdad. Nunca he hecho este ejercicio que te entregue la velocidad tangencial, pero no, O sea, como de igualarlo con la angular, ¿no? es que, a ver, déjame pensar, si tenéis la velocidad angular, te da la tangencial,
Según No. yo, si te da la velocidad tangencial, tendría que reemplazarlo en la velocidad angular dividiendo por el radio en el que se midió la velocidad tangencial. Y no dependería del radio. Ah, sí, de todas maneras. Sí, tendría que como independizarla del radio para poder buscar reaccionar la aceleración centrípeta total. La aceleración centrípeta que hay presente. Pero en general te van a dar siempre la aceleración centrípeta. La velocidad, o sea, la velocidad angular. Eso, la velocidad angular. Ya. Al final, Bueno, si te da la velocidad tangencial, tú tenés que buscar la forma de ahí encontrar la velocidad angular, ¿cachai? Y a partir de eso tú vas a calcular la aceleración centrípeta. Así que Ya. Después, ya, como vimos allá, bueno, hay que determinar la distribución de presiones de fluido en función de las coordenadas Z y R y una constante por determinar. Entonces, tenemos que, como vimos anteriormente, que el gradiente en coordenadas cilíndricas va a ser esto, ¿ya? Entonces sabemos que el gradiente de presiones se va a definir como dP de R, o sea, la derivada de la presión con respecto a R, en R tongo más 1 partido por R por la derivada de la presión con respecto a teta en teta tongo más la derivada de la presión con respecto a Z en K tongo, eso va a ser igual a lo que nosotros habíamos definido antes, que era menos ρ por la gravedad en K tongo más R, o sea, omega al cuadrado en R tongo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo tengo una que no entiendo la diferencia entre lo que nos piden calcular en la B y como en la primera parte de esta. Como que yo hubiese hecho lo mismo que la anterior. No sé. Sí, es lo mismo. O sea, al final, acá solamente te piden como que la dejéis planteada y acá la vaya a desarrollar porque te están pidiendo determinar la distribución de presiones. Entonces tú vas a tener que llegar acá a una fórmula que diga P de Z de R. Perdón, sí, P de Z Ya. de R de Z, o da lo mismo, ¿cachai? Antes te decían, plantea la segunda ley de Newton, que la segunda ley de Newton al final es poner el gradiente de presiones, aquí es igual. De hecho, tú lo podrías haber dejado como casi que hasta ahí y sigue estando buena, ¿cachai? Pero yo seguía avanzando como para que queden términos como para incluirle cosas que ya sabemos, que al final va a ser que sí va a haber una aceleración externa que la podemos definir y que la gravedad la vamos a definir como menos el módulo de la gravedad en catón, ¿cachai? Ya, bacán, perfecto. Pero al Gracias. final es lo mismo, ahora tú lo estás desarrollando porque ahora lo que vamos a hacer va a ser, como yo sé cuál es la derivada, porque acá lo que vamos a, o sea, lo que tenemos que entender es, como después vamos a ver que todo esto, tú lo podés igualar a algo que tiene componente solamente en K y en R, ¿ya? O sea, en Z y en R, vamos a decir, podemos concluir que al final la presión no va a variar en θ, ¿o no? Como que si yo tengo la licuadora girando, ¿ya? Y tengo en una partícula a un mismo radio y a un mismo Z, ¿ya? Aunque cambie el θ, la presión de ese punto va a ser la misma. Ya, perfecto. ¿Ya? Bacán. Sí. Entonces vamos a decir que la presión, ¿de qué va a depender entonces? En la licuadora, girando. ¿Alguien me puede decir? Lo acabo de decir. De la altura y el radio. Como. Perfecto, ¿ya? Entonces todo esto es independiente de Z. Entonces vamos a hacer algo que hacíamos en ecuaciones diferenciales, ¿ya? Que vamos a separarlo al final por direcciones, ¿ya? Vamos a separar todo lo que está en la dirección radial primero y todo lo que está en la dirección de altura, de Z, después, ¿ya? Entonces vamos a decir que la derivada de P con respecto a R va a ser ρ por R por θ, o sea, por omega al cuadrado, y dP de Z es igual a menos ρ por G, ¿ya? Al final lo que hicimos fue separar esto en 3 ecuaciones, porque estos son 3 ecuaciones. Bueno, la otra ecuación que no puse es 1 partido por R por dP de θ es igual a 0. ¿Ya? Eso no lo puse porque eso no nos entrega información. Entonces voy a seguir. Y acá, primero vamos a integrar dP con respecto a R. ¿Ya? Y se acuerdan que si cuando uno tenía como en ecuaciones diferenciales una función, que tú tenías su derivada con respecto a una variable y después su derivada con respecto a otra variable, la primera vez que nosotros integrábamos, teníamos algo que se había perdido antes, que era función como de la otra variable, porque como cuando lo habíamos derivado, o sea, cuando hicimos el dP de R, todo lo que dependía de Z, antes lo habíamos eliminado cuando lo derivamos, porque esto iba a ser constante con respecto a R, ¿ya? Entonces vamos a decir que cuando lo integramos esto, queda una integral normal, o sea, nos queda 1 medio,
porque estamos derivando con respecto a R. Entonces es R cuadrado medios. Esa es la integral, y después todo lo demás es una constante, que es ρ por la velocidad angular al cuadrado, más una función que depende de z. Así se va a definir la presión con respecto a R y con respecto a z, ¿ya? ¿Y cómo hacemos para buscar esa f de z? Integramos por el otro lado. Entonces buscamos f de z y tenemos que dp a de z va a ser igual a la derivada de f de z. ¿Ya? Porque al final vamos a derivar toda esta expresión, la vamos a derivar de nuevo, pero con respecto a z. Ya le pongo un d de z y me va a quedar dp de z va a ser igual a, todo esto se me va porque esto va a ser constante en z, y me va a quedar f' de z. Entonces me va a quedar que dp de z es igual a f' de z y es igual a menos ρ por g. ¿Ya? Y después integro esto y me queda que no, ahí no va el prima, perdón, me equivoqué. ¿Ya? Ahí va solamente f de z es igual a menos ρ por g por z más una constante. Esa constante no va a depender ni de r ni de z. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Cata, una pregunta. Dime. ¿Cómo sabíais que el f' de z era menos ρ por g? Porque lo teníamos acá arriba, que dp a de z era menos ρ por g. ¿Ya? Entonces, uy, chuta. No sé dónde dejé. Ya, teníamos acá que dp a de z era menos ρ por g, ¿ya? Entonces, toda esta expresión de acá, ¿ya? ¿La estáis viendo? ¿Se ve? Sí, ¿Se ve sí. mi puntero, verdad? Sí, ya. Toda esta expresión, ahora yo la voy a derivar con respecto a z. ¿Ya? Y cuando yo derive esto con respecto a z, todo esto es constante, así que todo eso se me va. Y me queda que f' de z va a ser igual a dp a de z, ¿o no? Ya, perfecto. Sí. Y dp a de z nosotros sabíamos que era ρ por g. Gracias. ¿Se entiende todo hasta ahí? El más c, igual que antes, no debería ser función de r. No, pues porque ahora ya borramos todo lo que dependía de r. ¿Cachai? Ahí estamos diciendo solamente que f de z, ese prima hay que borrarlo. Que f de z es menos ρ por g más c. Y después vamos a juntarlo todo acá abajo. Y ahí ya tenemos la parte que es función de r, la parte que es función de z y la parte que no es función de nada, que todavía no la conocemos. Ya. Vale. Se puede integrar por z primero y después hacer lo mismo, pero con r. Perfecto, sí lo podríais hacer. Y te va a quedar exactamente lo mismo. Podéis empezar por cualquiera de los dos lados. A ver, si quieren lo podemos hacer, después si nos queda tiempo lo podemos hacer por el otro lado y nos vamos a dar cuenta que es lo mismo, ¿ya? Vale, gracias. Ya. Entonces después, en la parte D, que está en la parte... Una pregunta. Dime. Una pregunta. Dime, Nicolás. Entonces, ¿podría decirse que en la C hay que hacer una integral doble respecto a R primero y luego respecto a Z? Que en la C hay que hacer una integral doble. O sea, no, son integrales distintas. Mira, a ti te van a decir, yo quiero que tú encuentres cuál es la función P. O sea, cuál es la función que me va a determinar el campo de presiones, ¿ya? Pero yo no te estoy entregando nada más que la derivada de esta función con respecto a R y aparte la derivada de esta función con respecto a Z. Entonces tú tenés la derivada de esta función por dos lados distintos, como por las dos cosas que depende de esto. Entonces yo voy a decir, la parte que depende de R, yo la puedo buscar integrándolo con respecto a R. El dp de R, lo integro con respecto a R. La parte que depende de Z, yo la puedo encontrar integrando con respecto a Z. ¿Ya? Porque tengo la derivada de P con respecto a Z y la derivada de P con respecto a R. Pero ahí me están pidiendo P. Entonces tengo que juntar esas dos porque sé que depende de P y de R, porque tiene una derivada de P y tiene una derivada, tiene una derivada de Z y una derivada de R. ¿Ya? Entonces yo puedo buscar cada una de esas partes de la función, pero hay una parte que no se alcanza a salvar, que es la constante, porque la constante no va a estar, ni aunque lo derivéis por R, ni aunque lo derivéis por Z, no se va a salvar, porque en las dos se va a haber ido. ¿Cachai? Sí. Entonces es hacer dos integrales distintas y después sumarlas. Perfecto. Y al final, tú en esta parte de acá, le pudiste haber puesto más C1 y en la parte de acá le poníais más C2. Pero al final le ponéis más C nomás y juntáis esas dos C, ¿cachai? Como para simplificártelo.
Claro, sí, es más fácil. Sí, o sea, al final te queda más lindo, porque si no tendría que ponerle más C1, más C2, y al final decir más C nomás, porque igual tampoco la conozco. ¿Cachai? Bueno, esa parte es como mucho de ecuaciones Sí. diferenciales, que ya, bueno, obviamente que nunca, o sea, nunca está de más recordarlo, pero como que se asume que ya deberían saberlo. Igual si le quedan dudas, yo feliz de contestarle. Pero ¿está todo bien hasta ahí? Todo bien. Buenísimo. Entonces después, en la parte T, que esta es como la parte más complicada, ¿ya? Así que pongan atención con esto. Te piden cómo podría determinar la constante de integración para definir completamente el campo de presión, ¿ya? Y para nosotros poder al final definir esto, necesitamos una condición de borde, ¿o no? Porque si no tenemos condición de borde, no sabemos, no podríamos hacerlo. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra condición de borde? Vamos a saber que en la superficie libre, ¿ya? Que la superficie libre es esta de acá, al final. Vamos a decir que en la superficie libre la presión va a ser cero, ¿no? Entonces vamos, al final, lo que voy a estar haciendo ahora, que como que quizás matemáticamente confunde un poco, pero lo que voy a hacer ahora yo va a ser calcular como la ecuación de la superficie libre, ¿ya? Que al final la superficie libre la vamos a calcular como con z variables y con r variables también, ¿ya? Entonces vamos a decir que n va a ser el z para cualquier r en la superficie libre, ¿ya? Y vamos a despejar n, que al final va a ser la ecuación de la superficie libre, ¿ya? Que n todavía es desconocido. Entonces vamos a despejarlo. ¿Y cómo lo vamos a despejar? Vamos a decir que la presión, que me faltó esa parte ahí, que es todo esto, la presión en R y en N de la superficie libre, ¿cuánto es en la superficie libre? 0. 0, ¿ya? Entonces igualamos todo esto a 0, vamos a tener la ecuación de la superficie libre, que es N. ¿Ya? Es importante que no se pierdan en esta parte, porque es como la parte más enredada. ¿Podría repetirlo? Que no caché bien qué representaba n. Dijiste algo así como que era cualquier n en el eje z en la superficie libre. Ya, voy No de me nuevo. confundí. Sí, ya. Tenemos que la superficie libre va a estar definida al final por como toda la parte como arqueada, ¿ya? Que van a ser diferentes zetas, ¿ya? Para diferentes R's, pero van a estar como linkeados. Un R para cada Z, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a decir que la superficie libre, que va a ser esta presión, ¿ya? El N va a ser como el Z, ¿ya? Entonces ahí sí vamos a definir como este plano, ¿ya? Y vamos a igualar todo esto a 0. Entonces nos queda el N igual, o sea, al final despejamos el N de acá, ¿ya? Después vamos a integrar, o sea, la integral de esta como superficie que encontramos, ¿ya? Desde como recorriendo todos los radios, tiene que ser igual a 0. Para que la presión sea igual a 0 en ese punto. Entonces vamos a integrar al final esta superficie libre, la vamos a integrar con respecto a R. ¿Ya? Entonces la integral de 0 a la mitad del diámetro, que es el radio, va a ser igual a la integral de al final de lo que habíamos definido antes como n. ¿Ya? Que n lo habíamos definido como un medio radio al cuadrado, omega al cuadrado partido por g, más la constante partido por ρ por g en dr. ¿Ya? ¿Qué representa la integral de esto, físicamente? La integral, al final, lo que estamos haciendo es como, al final, calcular como la ecuación del plano de la superficie libre, y lo estamos como volviendo a reemplazar adentro de la fórmula de presión, ¿ya? Para que nos dé 0. Eso es lo que claro, caché esa parte que explicaste, pero no caché ahí, ya, ahí lo igualaste a 0. Entonces, esa integral, ¿cómo voy a saber que la integral de eso le igual a 0? Porque al final estáis diciendo que, o sea, estáis como, es como calcular, o sea, le estáis integrando la presión, déjame explicártelo como lo tienen, o sea, como lo había explicado la pauta.
pero... Vamos a ver, ¿no? En la pauta salía como una frase textual. No, Al final, no sé si como yo lo estoy entendiendo, que tenéis la parábola, queréis como ver cada círculo, ir por capas que se va formando de esta como licuadora o rotatoria. Entonces, por cada z, el círculo se va a ir agrandando a medida que va a ir creciendo en altura. Así lo veo y Estoy como calculando el área, por lo que veo yo. Porque si tenéis es como el área del aire al final. Sí, pues, si tenéis la superficie, tenéis el área del aire. Pero eso es lo que no encuentro raro, como igualar el área del aire a cero. Es que te estáis posicionando al límite de la superficie del agua que topa con el aire, según yo. Por eso estáis como al borde de este círculo que parte chico y se va agrandando y hace la parábola. Eso entiendo. Ya. Sí, igual tiene más sentido. Dame un segundo, ¿no? Se me cerró todo. Sí, pero al final es lo que decía Pedro. No, es que dame un segundo. Y vamos acá, ¿no? Ya. En la D. Ya, entonces al final, haciendo esta integral, nos va a quedar, igualando a cero, nos va a quedar que podemos despejar el valor de C. Y despejando el valor de C vamos a obtener que la constante va a ser 1 partido por 24 por ρ, por el diámetro al cuadrado, por omega al cuadrado, y al final, acá, ahora, como que si es que ponemos como en la ecuación de la superficie libre, ¿ya? La presión nos debería resultar igual a 0. ¿Ya? ¿Se entiende? Yo no entiendo por qué la integral de n de r es igual a la presión. Ahí lo explicó Pedro, es que yo lo tenía explicado, porque me confundí ahora, que me lo dijeron, que lo tenía explicado. O sea que queremos encontrar el estado límite donde la presión se hace cero para descubrir la constante que nos faltaba, que está incógnita, ¿no? Sí. Entonces igualamos la presión en la posición Z para cada vez que se posiciona justo la superficie como del agua en esta parábola, que tiene radios distintos. Pero eso nosotros ya lo hicimos, de hecho, en la diapositiva anterior. De hecho, para despejar el n hicimos eso. En la diapositiva anterior, esa, ahí el P en función de Rn es igual a 0 y de ahí despejamos n. Sí. Por eso es que lo que no me calza es que la sumatoria de 0 a d medios de n por dr es igual a 0, porque eso, como decía mi compañero, no sé cuál era, no sé quién era, eso no debería ser 0 porque al final todos los n son alturas, ¿ya? Entonces la sumatoria de todas las alturas por todos los r, que además son todos positivos, van a ser algo positivo y mucho más grande. Por eso no entiendo por qué sería 0. Sí, pero en todas esas alturas la presión es 0, pues, entonces al final estáis sumando puro 0. Sí, pero n por dr no, o sea, una altura por r no es presión. Altura por r es una área, es algo así, pero no debe ser presión. Al final está intentando dejar el Z en función del radio. Si es que conocéis que el radio es 5, está justo en la altura n es 10. Y si es que es 0, está justo en la altura 0, como al principio de la parábola. Según yo, algo así está intentando
como dejar solo en R, Sí, como igual que hay depende del como, radio. hay una explicación física que allá, como el área no cambia, se tiene que la integral de superficie isobárica n debe ser 0 en todo esto. O sea, esa es la explicación. El área al final de agua no va a cambiar. Eso al final es lo mismo que tú hicieras ahí como, o sea, como que buscaras ahí como condición de borde, que el área de la elipse al final va a ser la misma que el área de agua cuando la tengáis en un rectángulo. Entonces al final es lo mismo que tú busques, por ejemplo, el h nuevo y lo reemplacé al final, como que se ve como si fuera mágico, pero al final lo mismo que estáis haciendo es que es lo que estáis dejando como que el área es constante y por eso esa integral de superficie tiene que ser 0. ¿Ya? Ya, Al final se ve como... cuesta entenderlo, pero si le da una vuelta más, que si, pucha, si nos ponemos a sacarlo ahora como físicamente nos vamos a demorar caleta, ¿cachai? Pero al final, quédate con que como que igualando a 0 y encontrando la superficie al final libre, si tú así como la integral de la integral de la superficie libre, ya como por conservación del área o por conservación del volumen, en verdad, que ahora lo estamos viendo como área, tiene que ser 0, ¿cachai? Pero la ecuación de superficie libre es n igual a algo o es p igual a algo. N igual a algo. Es la de abajo. Sí, es la Ahí de o abajo. no. Sí, Ah, la ok. de abajo. Gracias. Ya, ¿Puedo hacer sorry una por acotación confundirme. ahí? Dime, Para obvio. que se aclare un poco. En la siguiente diapositiva. Ya, Que al dale. final el límite superior de la primera integral lo estamos poniendo al tiro en D medios para irnos al tiro como a la altura 0. ¿Se acuerdan que habíamos como puesto nuestra altura de referencia ahí? Pero lo que pueden hacer si es que les parece más fácil es poner un radio, o sea, de 0 a un R, ¿no es cierto? Y les va a quedar al final una función en R. O sea, dependiendo del radio van a tener distinta altura. Y luego esa función la evalúan en D medios, que sería en la esquina de la parábola, es decir, en la altura 0, y ahí sí como que igualan todas 0, porque están en la altura 0 y en un radio D medios, que sería como en la esquina de la parábola. No sé si ahí puede que se haya entendido mejor. O si es que estoy en lo correcto, puede que me haya confundido, pero según No, yo. pero es que yo creo que yo tú lo estás viendo como si fuera lo mismo de antes, ¿cachai? Como si fuera la presión. Bueno, pero al final es porque como que al final lo que está haciendo acá es como conservando el área o conservando el volumen que había como antes. Entonces, al final, por eso como que el área sea la misma, va a hacer que la integral de la superficie tenga que ser 0. pero entonces, ¿dónde restaste el área anterior? ¿Cómo donde resté el área anterior? Si no resté ningún área. Es que por eso, pues, porque al final como se conserva, entonces tú ahí con la sumatoria de 0 a R de medios de N por dr, eso es el área de la mitad de la parábola. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo es el área? No entiendo. Porque si... ya, no puedo anotar. No, pues Porque al final, ¿por qué sería el área de la mitad? porque pasa que si uno hace como el dibujo de lo que está ahí, ya, filo, sigue nomás. Bueno, después lo podemos ver, Joaquín. Si queréis, mandamos un correo y lo conversamos después, pero deberíamos seguir ya para alcanzar a hacer el próximo problema. ¿Ya? Bueno, después, ya, el segundo... Perdón. Tranquilo. El segundo problema dice, un globo aerostático tiene un envoltorio no elástico de volumen máximo 50 metros cúbicos, totalmente cerrado, el cual puede llenarse con hidrógeno. El peso total del aparato considera un envoltorio, equipos y carga, sin incluir el hidrógeno con el que se llena, es de 300 newton. Además, lleva un peso total, además lleva un total de 200 newton de masa extra, la que se puede, o sea, de peso extra, en verdad, la que se puede soltar a voluntad en cantidades parciales en cualquier instante, aliviando el peso total del aparato para controlar el ascenso. El volumen ocupado por los equipos y resto del material es despreciable frente al volumen del globo. La masa específica del hidrógeno a nivel del suelo es ρh igual 0,08 kilogramos por metros cúbicos y se puede suponer que se comporta como un gas ideal. ¿Ya? Entonces, después tenemos que
O sea, entonces la situación que vamos a tener al final va a ser un globo aerostático, ¿ya? Que se puede rellenar con oxígeno, o sea, con hidrógeno, ¿ya? Además, afuera vamos a tener aire normal. Y te dicen que como que el volumen total de esto se ve representado por el volumen del globo, o sea que vamos a despreciar lo otro. Y además te dice que tiene un peso total, ¿ya? Que sin considerar el peso del hidrógeno adentro, un peso que va a ser al final la carga que va a llevar, que es de 300 newton, y además otro de 200 newton que puede ir botando, ¿ya? Para disminuir el peso al final y poder subir, porque al final lo que hay que recordar también para este ejercicio es que, como usted debería saber, no sé, de estática y dinámica, es que al final, ¿cuál es la condición que se va a requerir para que este globo flote o suba? Que supere la aceleración de la gravedad y su propio peso. Sí, ya, y al final, sobre este cuerpo van a estar actuando dos fuerzas, ya que va a ser el empuje, que lo va a tirar hacia arriba, que al final es la fuerza que va a ejercer el aire sobre este volumen, ¿ya? Y la otra fuerza que va a ser el peso propio. Entonces, al final, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas normal sobre este cuerpo, y lo que va a pasar va a ser que va a subir cuando el empuje es mayor al peso y que va a bajar cuando el peso es mayor al empuje, ¿ya? Entonces, en la parte A te dicen, si la atmósfera en la que operará el globo está formada por aire en reposo sobre la superficie terrestre, que se puede modelar como un gas ideal a temperatura constante de 10 grados Celsius con la presión a nivel del suelo igual a 1000 megabares, y masa específica a ese nivel de masa específica del aire igual a 1,2 kilogramos por metro cúbico. Escriba las ecuaciones de un modelo para la atmósfera que permita encontrar la temperatura, la masa específica y la presión del aire en cualquier altura. ¿Ya? Para esto, entonces, vamos a mezclar la ley de gases ideales con, bueno, estos van a ser todos los datos que tenemos del problema. Al final va a ser que el volumen máximo es de 50 metros cúbicos, que el peso, acuérdense que es la masa por la gravedad, va a ser 300 newton, que el peso variable va a ser de 200 newton, ahí me faltó una G, ya, esto son la conversión de bares, y al final, ¿cómo van a variar las densidades? O sea, ¿cuál va a ser la densidad inicial al final? Del aire, tanto del aire como del hidrógeno, la temperatura va a ser constante, y también te están diciendo cuál es la presión en la altura cero, ¿ya? Entonces, para la temperatura, porque al principio te piden describir como una ecuación para la temperatura es constante, entonces la T no va a variar en Z y tenemos que la temperatura va a ser constante igual a 283 Kelvin o a 10 grados Celsius, ¿ya? ¿Por qué lo pasé a Kelvin? ¿Alguien se acuerda? O sea, ¿encuentra que sea necesario por algo? Porque la ecuación de gas ideal está en Kelvin. Perfecto, ¿ya? Entonces, para la masa específica, ¿ya? Vamos a tener que, tenemos las dos ecuaciones, ¿ya? Que va a ser la de la ley hidrostática, ¿ya? Porque al final no hay ninguna otra aceleración externa, entonces nos va a servir solamente en el eje Z, que va a estar actuando la gravedad. Y además, la ley de gases ideales, ¿ya? Entonces, para buscar algo en común, vamos a derivar la ecuación de los gases ideales y nos va a quedar que dP de Z va a ser igual a Rho no es una constante, porque Rho también va a depender de Z, ¿o no? La densidad, o sea, la masa específica va a variar a medida que va subiendo, ¿o no? Va a ir disminuyendo. ¿Queda claro eso? Queda claro que Rho no es una constante, por eso nos están pidiendo cuál es la ecuación para la masa específica. Ya, bueno, entonces va a ser Sí, está claro. Ya, de Rho a de Z por R, que R sí es constante, y por T, que T sí es constante. En el caso en el que no te dijera que T es constante, también sería por dt a de Z, ¿ya? Pero en este caso es constante. Entonces después vamos a decir que ahora vamos a tener que dp a de Z va a ser igual a de Rho de Z por RT, y vamos a tener dos expresiones al final para el dp de Z, ¿ya? Entonces las vamos a juntar, pues vamos a juntar la parte esta a esta parte de acá, porque las dos son iguales a dp de Z. Y nos va a quedar que de Rho de Z va a ser igual a, o sea, por RT va a ser igual a menos Rho por G. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Por qué depende de la altura Rho?
O sea, sé que habéis dicho como que preguntáramos antes, pero ¿por qué Por- depende? Porque va a cumplir como la ley de los gases ideales, ¿ya? Y la presión, a medida que uno va subiendo, ya va disminuyendo, ¿no? Porque uno tiene menor columna de aire. Entonces, al final, la densidad también va a ir disminuyendo. La presión, tú sabes que la presión va a ir disminuyendo porque la presión va a seguir la ecuación de la ley hidrostática, porque el aire es un fluido también. ¿Ya? Entonces, si la presión va a ir disminuyendo y la presión se relaciona con la densidad y te dicen que R y T son constantes, la densidad tiene que ir cambiando. ¿Ya? Vale, gracias. Al final queda como más evidenciado físicamente que tú vas diciendo, va a ir subiendo el aire, y el aire a medida que va subiendo, aunque es mucho, la variación es mucho más pequeña que la del agua, porque el agua pesa mucho más, pero el aire también pesa. Entonces va a tener menos columna de aire encima y va a tener más espacio para moverse. Entonces en un cuadradito chiquitito de centímetro cuadrado, ¿ya? O centímetro cúbico, va a haber menor cantidad de masa que antes, o sea que más abajo, ¿ya? Entonces, entonces para masa específica vamos a tener que de P a de Z por R por P va a ser igual a menos ρ por G, y vamos a reordenar esta expresión al final dejando todo lo que depende de ρ a la izquierda y todo lo que no depende de ρ a la derecha, y vamos a integrar entre Z0, o sea, perdón, era primero entre ρ, entre ρ0, que va a ser el ρ a un Z0, hasta ρ a un Z, a cualquier Z, hasta un ρ cualquiera en un Z cualquiera. Y la expresión nos va a quedar logaritmo natural de ρ partido por ρ0 igual menos G partido por RT de Z menos 0. ¿Ya? Porque tiene límites de integración, por eso es Z menos 0. Entonces después a esto le vamos a aplicar la exponencial y vamos a determinar una expresión para ρ en función de Z. Ya acá conocemos todo, porque conocemos ρ0, conocemos G, conocemos R y conocemos T. Lo único que nos falta por determinar es Z. Entonces ahí tenemos una expresión de ρ en función de Z. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo bien. Bacán. ¿Y a alguien se le ocurriría cómo a partir de esto encontrar una expresión para la presión? O sea, con gases ideales al final, pero no. Sí, con gases ideales, como, bueno, podríamos haber hecho como todo el análisis de nuevo y haber partido como desde arriba y haber despejado al final. Ρ es igual a ρ es igual a P partido por RT y después derivar, ¿ya? Y al final hacerlo largo, o también podríamos hacer desde acá, de lo que llegamos al final, multiplicar toda esta expresión que tenemos acá, la multiplicamos por R y por T. Entonces, si multiplicamos toda esta expresión por R y por T, nos va a quedar que ρ de Z por R y por T va a ser igual a ρ0 por RT por E elevado a menos G, o sea, menos G partido de RTZ, y al final sabemos que así se define la presión en Z, y así se define la presión en 0. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya, perfecto. Entonces después vamos a seguir, ¿ya? Entonces, si a nivel del suelo el globo se llena con 40 metros cúbicos de hidrógeno, ¿ya? O sea que le echan 40 metros cúbicos de hidrógeno, de manera que el envoltorio no está totalmente inflado, implique la cantidad mínima de masa extra que debo soltar para que el globo comience a ascender. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que... esto ahora todavía está en el suelo, ¿ya? Entonces todavía vamos a usar las masas específicas a la altura del suelo. Y además sabemos que la masa fija va a pesar 300 newtons, o sea, el peso fijo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la condición para que el globo comience a ascender? El empuje sea mayor que el peso. Sí, porque al final va a ser sumatoria de fuerzas. Si la sumatoria de fuerzas está en equilibrio, no se va a mover. Si es que está hacia abajo, en este caso no se va a mover porque tiene el suelo que lo frena. Y al final se va a igualar con la normal, pero si es que estuviese en el aire y el peso fuera mayor que el empuje, bajaría. Y
en el caso que nosotros buscamos es que el empuje sea mayor que el peso, ¿ya? Entonces, ¿quién realiza el empuje y cómo se define? El empuje lo realiza la atmósfera sobre este globo, ¿ya? Entonces, para calcular el empuje, que esto lo deberían saber de estática y dinámica, esta es la fórmula, ¿ya? Que al final va a depender del volumen del globo, ¿ya? O sea, el volumen del objeto que esté sumergido en el otro fluido, que también lo van a ver un poco más adelante ahora en el curso, de la gravedad y de la densidad o de la masa específica del aire, ¿ya? En cambio, el peso lo va a definir el objeto mismo, el globo, ¿ya? Que al final nos dicen que el peso van a ser 300 newtons fijos, que va a ser al final la carga que va a llevar el globo, más al final el peso que le va a dar el hidrógeno que le pusimos ahora, ¿o no? Más el peso extra, ¿ya? Que pueden ser 200, pero te están diciendo como cuánto tiene que soltar para que empiece a subir. Entonces todavía no vamos a definir que van a ser 200, ¿ya? ¿Qué significa la de cabeza? Disculpa. ¿Qué significa la qué? Esa como La para atmósfera. todo. Volumen. Bueno, Siempre influido en, no sé si con Werner, pero yo lo tomé con otro profesor y todas las veces que he sido ayudante, para diferenciarlo como de la velocidad, siempre lo usamos como una B con una rayita. De hecho, en la mayoría de los libros está así el volumen, siempre. Ya, entonces, vamos a tener que el empuje, definido tal como lo definía anteriormente, va a ser la masa específica del aire por la gravedad por el volumen. Y el peso va a ser los 300 newtons más la densidad del hidrógeno por la gravedad por el volumen de hidrógeno más el peso extra, ¿ya? Que eso nos va a quedar 331,39 más el peso extra. Y el empuje nos queda 470,88 newtons, ¿ya? Entonces, para que el empuje sea igual al peso, ¿ya? Buscamos al final el punto crítico, el punto de inflexión, al final, el punto donde la sumatoria de fuerzas va a ser 0. Voy a necesitar un peso extra de 139,49 newtons, que al final es restar el empuje menos el peso sin el peso extra. Entonces, ese va a ser el peso extra crítico, que va a ser, que después de eso, que bote 1 gramo más, va a empezar a elevarse, ¿ya? Entonces, vamos a decir que, ya, para que el empuje sea igual a esto lo mismo que salía en la anterior, el peso extra tiene que ser 139,49 newtons. Y el peso extra que debe perder entonces, ya van a ser los 200 que yo tenía inicialmente, menos el peso que yo sí me quiero quedar, que va a ser el peso extra de los 139,49. Entonces, el peso soltado van a ser 60,51 newtons, o sea, mayor o igual, mayor en verdad, estrictamente mayor a 60,51 newtons, porque si es que es igual, va a estar en equilibrio, no va a pasar nada tampoco. ¿Ya? Entonces tiene que ser estrictamente igual, ahí corríjame usted. ¿Ya se entendió esto? Ya, buenísimo. Si alguien tiene alguna duda o quiere que un tiempo para copiar, me avisa. Los veo copiando, así que todavía no voy a dar vuelta a la página. Ya. Ahora en la parte C va a decir, suponga que el nivel del suelo se descarga en 80 newton, ¿ya? Antes habíamos dicho que si se descargaba mayor o igual a 60,51, va a empezar a ascender, ¿ya? Entonces se descarga 80 newton, ¿va a ascender o se va a quedar quieto? Va a ascender. Perfecto. Porque al final, porque el empuje va a ser mayor va a ser mayor el empuje que el peso, ¿ya? Y ya. Y se suelta el globo con los 40 metros cúbicos de hidrógeno. ¿Cuál es la aceleración con la que parte el globo? Ya, como te están diciendo que con la que parte, vamos a asumir todavía que las densidades van a ser las densidades en z igual 0, ¿ya? Entonces, igual que en el caso anterior, el empuje va a seguir siendo el mismo, ¿no? Porque el empuje está definido como la densidad del aire por el volumen, por la gravedad, entonces va a seguir siendo el mismo. Y el peso no va a seguir siendo el mismo porque ahora, en vez de soltar 60, vamos a soltar 80. O sea, 60, algo, vamos a soltar 80. Entonces, al final, esto es
el primer W, o sea, lo primero que puse en W ahí es 331, es los 300, más el peso del hidrógeno, que va a ser 31,39, que lo calculamos anteriormente, más 200 menos 80, porque como votó 80, solamente me voy a quedar con 120 más. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Ah, buenísimo. Entonces, al final, en este caso, para buscar la aceleración, lo que se tiene que ocurrir hacer al final es que saber que la sumatoria de fuerzas, que van a ser las únicas dos fuerzas presentes en este problema, es igual a la masa por la aceleración total. ¿Ya? Entonces, o sea, por la aceleración del objeto al final. Entonces, al final la sumatoria de fuerzas en este caso va a ser el empuje, que va en Z positivo, menos el peso, que va en Z negativo, por eso es menos, va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? ¿Y cómo puedo calcular yo la masa total del ¿cómo se llama? Del globo? ¿A alguien se le ocurre? ¿La masa o la aceleración? La masa primero, porque primero hay que despejar, o sea, obviamente tenéis que despejar la aceleración dividiendo al final como sumatoria de fuerzas partido por masa. Pero ¿cómo sabéis cuál es la masa al final del globo aerostático? Densidad por volumen. El volumen se mantenía constante, ¿no? Y aire. El volumen se mantenía constante. En ese segundo el volumen sigue el mismo. Pero al final... O sea, teníamos los datos de 300 fijos, como del globo, la estructura, y 200 extra, menos 80 newton. Más el peso No sé si... Más el peso más el peso más el del hidrógeno. hidrógeno. Pero todo eso yo estoy hablando de peso, y ahora quiero la masa. Y para llegar al final del peso, a la masa, lo que tengo que hacer es dividirlo por G, por la gravedad. Ah, Eso era lo que Yes. quería escuchar. Entonces, ¿cómo encuentro la masa? Es 300 newton dividido, o sea, al final, a cada una de las cosas yo le voy a sacar su peso, ¿ya? Y o sea, al final, el newton es kilogramo por metro partido por segundo al cuadrado, entonces para que te queden kilogramos, lo divido por la aceleración de gravedad, ¿ya? Al final el peso es la masa por la aceleración. Entonces yo le saco la aceleración de gravedad, que hace que eso tenga peso, y me va a quedar que al final la masa va a ser el peso partido por la gravedad, el peso total. Entonces el peso total nosotros habíamos dicho que era 451,39, ¿ya? Y eso yo lo divido por G y me da 46,01 kilogramos. ¿Ya? Y después la ecuación entonces nos va a quedar la masa por la aceleración igual 19,49 newton y despejo la aceleración y me queda 0,42. A mí me faltaron las unidades, es metro partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Veo a Pedro nomás y veo sus manitos de perfecto. Ya, buenísimo. Ya, voy a seguir entonces. Después, esta va a ser al final la parte más larga del ejercicio, que dice, ¿a qué altura Z queda el globo en equilibrio? Deja de ascender. Espérate, ¿a qué altura Z? Y a qué altura Z al final va a quedar el globo quieto, o sea que va a dejar de subir en estas condiciones. ¿Ya? Entonces al final, para que se alcance el equilibrio, necesitamos que el empuje, o sea, que el empuje iguale al peso, ¿no? O sea que el empuje, a medida que va a ir subiendo, el empuje igual va a ir disminuyendo, porque va a disminuir la densidad, ¿o no? Que depende al final de la densidad y del volumen. Pero el volumen va a ir aumentando, entonces vamos a ir viendo cómo se hace, cómo vamos a alcanzar cómo vamos a igualar al final estas dos cosas, ¿ya? Ya, entonces vamos a decir que... Una pregunta muy, no sé, como solo del ejemplo, como a medida que uno va subiendo, ¿necesita meterle como más calor para que aumente el volumen? ¿O es al revés? No. Al final, como que en este caso le metís hidrógeno y al final la temperatura te la dicen que es constante, ¿cachai? Entonces no va a depender de la temperatura, va a depender únicamente al final de la densidad que alcance el hidrógeno al final adentro de este lugar, o sea, como el volumen entre 40 y 50 va a poder ir aumentando
y al final la masa específica va a ir aumentando también, o sea, perdón, disminuyendo, cada vez va a ir necesitando más volumen, entonces por eso se va a ir inflando. Porque la masa va a ser la misma, pero como la masa específica va disminuyendo, esa misma masa va a necesitar más espacio a medida que va aumentando la altura. ¿Ya? Ya, bueno, entonces... ¿Te ha dado una duda? Dime, Luca. Que la densidad de hidrógeno va aumentando porque a medida que sube, eso es verdad, ¿o no? Sí, Se va expandiendo. Es como, ¿Se va expandiendo? es lo que va disminuyendo la masa específica. Pero es lo que calculamos al densidad- principio. Es lo que buscamos, ¿te acordás que buscamos ecuaciones? Y al final, si fuera constante, no tendríamos por qué encontrar ecuaciones, ¿sabes? Y buscamos las ecuaciones y sabemos que es exponencial negativa, o sea, como le llamamos algo negativo, entonces es una función decreciente. Y o sea, la densidad va disminuyendo a medida que aumenta la altura. Sí, y la presión también. Oh. ¿Qué significa que la densidad o que la masa específica vaya disminuyendo? Significa que Ah, que se final, va, como que que se va a las partículas expandir. van separando. Ya, Se van sí, separando, sí. ya, y eso Que es la masa porque la presión del aire es menor a medida que uno aumenta. Entonces, Perfecto. como que hay menos fuerza Que te va a actuando como apretar. en las ¿Cachai? partículas. Eso. Sí. Bueno, quería ver Muy si eso bien. era verdad. Parece que es Sí, verdad. sí, lo visualizaste perfecto. Ya. ¿Escuchaste a la persona hablar por atrás o no? Ya, bueno, sigo. Entonces, ¿a qué altura Z el globo se va a quedar en el equilibrio? Ya en estas condiciones. Entonces, como la densidad, o sea, la masa específica, todo el rato digo densidad, pero sé que la masa específica del aire y la masa específica del hidrógeno cambian con la altura, vamos a tener que la masa va a ser la constante. ¿Ya? Todo esto que acabamos de hablar lo voy a explicar ahora como paso a paso, ¿ya? Como yo tengo que tener algo constante para seguir, ¿no? Como para poder seguir procediendo. Entonces yo voy a decir que la masa del hidrógeno sí va a ser constante. ¿Qué va a ser? La densidad del hidrógeno por el volumen del hidrógeno en cualquier tiempo siempre va a ser la misma. ¿Ya? ¿Se entiende por qué la densidad por el volumen es masa? Al final la densidad es kilogramo por metro cúbico y el volumen es metro cúbico. ¿Ya? Yo siempre que multiplique esto, sea en lo más abajo o en lo más arriba, al final el volumen va a aumentar arriba. ¿Ya? Y la masa específica va a disminuir. Y la masa va a ser la misma porque al final la cantidad de materia que hay va a ser constante. ¿Ya? ¿Se entiende eso, verdad? Entonces yo puedo decir que W va a ser constante e independiente de Z. ¿Por qué? Porque ¿cómo habíamos definido W antes? W inicialmente lo definimos como 300 newton más rho G por el volumen. Por G, y al final rho H por el volumen, aunque los dos sean variables, esa multiplicación va a ser constante. Por G más el peso que le quité, y como dijeron que eran las condiciones anteriores, le vamos a haber quitado 80 newton, ¿ya? Entonces vamos a decir que en ese caso el W es constante. Entonces vamos a tener que igualar el empuje a un W constante. Esta es nuestra situación inicial, ¿ya? Entonces lo que nosotros hacemos es, en cambio para el empuje vamos a tener que E va a ser igual a rho A por Z, o sea de Z, al final la densidad de Z, por G, por el volumen al final BZ va a ser el volumen del globo en Z, ¿ya? Es volumen de G en Z, ¿ya? Entonces nosotros conocemos rho A de Z y G, ¿ya? Lo conocemos la fórmula, ¿o no? Pero para encontrar el volumen, que el volumen no tenemos todavía una expresión, vamos a decir que como rho del hidrógeno por el volumen del globo es constante, el volumen del globo en un determinado Z es constante, vamos a decir que la densidad del hidrógeno en Z0 por el volumen del globo en Z0 va a ser igual a la densidad del hidrógeno en cualquier Z por el volumen en cualquier Z, ¿ya? En un Z determinado. Entonces vamos a despejar esta ecuación, ¿ya? Esta de acá.
¿Se entiende cómo se llegó a eso? Ahora en breve como que van a encontrarle el sentido a lo que estamos haciendo. Vamos a decir que el volumen del globo en Z igual a 0, o sea, en Z, en cualquier Z, va a ser igual al volumen en Z0 por la densidad del hidrógeno en Z0 dividido la densidad del hidrógeno en cualquier Z. Y además vamos a incluir la ecuación de un proceso isotérmico. Que un proceso isotérmico se tiene que la densidad de H en cualquier Z partido por la, o sea, en Z igual a 0, partido por la densidad de H en otro Z, o sea, al final, ρ1 partido por ρ2 va a ser igual a P1 partido por P2, ¿ya? Y esto nos va a hacer que la masa específica del hidrógeno en cualquier Z sea igual a la masa específica del hidrógeno en Z igual a 0 por la presión en Z partido por la presión en 0, ¿ya? La presión es la presión externa. Entonces, lo mismo para el aire. Esto lo estábamos haciendo para el hidrógeno, pero para el aire es lo mismo, porque los dos se están comportando como gases ideales, ¿ya? Entonces vamos a tener que el volumen del globo en Z va a ser igual al volumen del globo en 0 por la densidad del hidrógeno en 0 por la densidad del hidrógeno en Z, que va a ser igual, como dijimos que esto era igual, a el volumen del globo en 0 por P0 partido por PZ. Y al final vamos a reemplazar todo esto en la ecuación del empuje, que dijimos, o sea, lo que dijimos de la densidad del aire y lo que dijimos del volumen, lo vamos a reemplazar y se nos van a ir los P0 partido por los PZ y nos va a quedar que el empuje también va a ser constante. ¿Ya? Entonces, mientras el globo no esté inflado completamente, este va a ascender. ¿Y por qué? Yo sé que mientras el globo no esté inflado completamente, porque después el globo va a estar inflado completamente y el volumen va a ser constante. ¿Ya? Y después de que el volumen sea constante y siga subiendo al final, van a cambiar como las presiones y las densidades, y a partir de eso vamos a encontrar un punto donde va a parar. Entonces, vamos a tener que el globo se detendrá en el momento en que el globo se infle completamente y se alcance la condición de que W es igual a E. Y acá tenemos que el empuje va a tener que ser igual a la densidad de A en un Z determinado, que es lo que estamos buscando, por el volumen del globo máximo, porque va a haber alcanzado el máximo volumen, por G. Y al final acá vamos a tener que despejar, o sea, eso lo igualamos a 451,39, nos va a dar que esta densidad es igual a 0,92 kilogramos partido por metro cúbico, y esta densidad del aire se alcanza en un determinado Z. Entonces vamos a despejar el Z de la ecuación que habíamos calculado en el inciso A, ya con R igual a 0,295, la T ya la teníamos, porque la T va a ser constante, dije la aceleración de gravedad, y nos va a quedar que en el Z, que alcancemos este punto, va a ser igual a 2,259, ¿ya? Al final lo que hicimos nosotros fue, decir, como que no va a llegar a un punto en el que todavía no llegue a su punto máximo, en el que la presión externa al final haga un empuje igual al peso. Pero cuando se infle completamente y siga subiendo, va a llegar a un punto en el que al final la densidad externa va a empezar a bajar, entonces va a empezar a disminuir su empuje, y ese punto pasa a los 224 metros aproximadamente. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Lo repasamos una vez más? Quedan 10 minutos y nos queda, creo que solamente una que es muy fácil, así que lo podemos volver a dar una vuelta. Sí, por favor. Ya. Bueno. Entonces, esta es como la parte más enredada de todo, ¿ya? Nosotros nos van a decir, como a qué altura al final el globo se va a quedar quieto, ¿ya? A la altura que el globo se quede quieto al final, va a ser una altura en la que como que se equilibre, que al final el empuje que va a ser el aire sobre el globo sea el mismo que el peso del globo. ¿Ya? Entonces ahí se va a quedar quieto. La cosa es que como descubrimos que el peso del globo va a ser constante, porque al final uno va a tener al final como que lo que va a haber adentro de hidrógeno en un determinado volumen, da lo mismo el volumen que sea, pero nosotros dijimos, la masa va a ser la misma, porque no se va a crear más aire, o sea, más hidrógeno. Entonces lo primero que concluimos fue que el W
al final que el peso va a ser independiente del Z. Entonces al final eso lo dejamos de lado y dijimos, ¿cuándo va a ser que el empuje va a alcanzar al peso? O sea, va a disminuir tanto hasta llegar como al nivel del peso para que éste deje de moverse. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, eso perfecto. Ya, buenísimo. Entonces después vamos a hacer como al final, vamos a tener como el empuje que al final acá podríamos como reemplazar una ecuación de la densidad del aire con una Z, como despejarlo, y el volumen también podríamos encontrar una expresión a función de Z y despejarlo, ¿ya? Pero entonces al final lo que nosotros vamos haciendo va a ser como buscar ecuaciones para reemplazarlas en la densidad del aire en función de Z y el volumen de Z, o sea, el volumen del globo en función de Z. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Lo que vamos a hacer ahora. Ya. Sí, sí. Ya, entonces después nosotros ya conocemos esto, pero al final nosotros vamos a dejarlo como en función de las presiones nomás, para que se nos haga como, vamos a dejarlo en función de la densidad en cero, que la conocemos, y de las presiones que no las conocemos, solamente conocemos la presión en cero, pero no conocemos la presión en Z. Pero al final esto lo vamos a hacer porque el volumen también lo podemos dejar en función de las presiones. Entonces después las presiones se nos van a ir y nos vamos a dar cuenta que el empuje también va a ser el mismo. ¿Ya? El empuje va a ser constante en todo el ascenso al final. ¿Ya? El empuje al final va a dejar de ser constante cuando como que el globo ya está inflado y no se va a poder seguir inflando, y el globo entonces va a seguir subiendo, y ahí vamos a llegar a un punto donde la fuerza que pueda hacer el aire sobre el fluido para que suba va a ser cada vez menor. ¿Ya? Pero eso no va a pasar mientras el globo se esté inflando, va a pasar cuando el globo ya esté inflado, ¿ya? ¿Se entiende? O sea, cuando esté al máximo de, ¿cómo se dice? Sí, porque al final... Inflación, ahí es cuando sube. Sí, porque al final ahora el volumen va a ser una función. ¿Ya? Que se va como... La función del volumen se va a ir como contrarrestando con la función de la masa específica. Entonces te va a dar todo independiente y te va a decir el empuje va a ser constante. Entonces lo que yo digo después de toda esta manipulación algebraica, voy a decir que al final el empuje va a ser constante. Entonces, ¿yo qué hago para que el empuje deje de ser constante? Porque al final lo que va a hacer el empuje constante va a ser que el volumen sea variable y que la masa específica sea variable. Entonces, cuando yo llego a y que eso se compense al final, y por eso va a ser constante. Pero cuando yo llego al punto en el que el volumen ya no puede ser variable, solamente va a variar la masa específica. Entonces ahí va a empezar a disminuir el empuje. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? ¿Le puedo dar de nuevo? ¿Puedo tratar de explicarlo de nuevo? Porque siento que igual cuesta entenderlo. O sea, por lo menos a mí que te pedí me quedó más claro. Ya, buenísimo. Entonces después yo digo como, mientras el globo se esté inflando, o sea, mientras el volumen sea variable y la masa específica sea variable, esto se va a compensar y el empuje va a ser constante, que va a ser igual al que había calculado antes. Entonces el globo va a subir, ¿ya? Pero va a llegar a un punto en el que el volumen va a dejar de ser constante, ¿ya? O sea que el volumen va a ser máximo, va a ser de 50 metros cúbicos. Y en este punto, ¿ya? Yo solamente lo que va a variar va a ser la masa específica. Y yo ya tengo una ecuación que me dice cómo es la masa específica. ¿Ya? Entonces yo voy a decir, ¿cuál va a ser la masa específica que me va a hacer que al final, ¿cuál va a ser la masa específica que me va a hacer que el empuje sea igual al peso, que es 451,39 newton? ¿Ya? ¿Se entiende lo que hice acá? Al final es el empuje igual al peso, entonces pasé 50 metros cúbicos y el G dividiendo y me queda que es 0,93 kilogramos metro cúbico. Esa es la densidad, la masa específica que me hace que el empuje sea igual al peso, o sea que se alcance un equilibrio. ¿Ya? Entonces después yo eso lo pongo en una ecuación y lo meto en Wolfram y aquí ay, me ven bien porque me sale que mi internet está inestable. ¿Me quedé pegada? Sí, se pegó un poquito tu voz, pero ahora se escucha.
Ya, perfecto. Cualquier cosa me avisan y a lo más me conecto por el internet del teléfono. Pero entonces acá mi única incógnita va a ser el Z, porque yo ya sé a qué masa específica quiero llegar. Y me dicen que ese Z van a ser los 2,25, como 26 metros. ¿Se entendió ahora? Porfa, pregúntenme. Yo feliz, si no entendieron lo puedo explicar de nuevo. No es tan fácil. Lo de llegar al volumen máximo era como algo clave que no me había quedado tan claro la primera vez. Sí, como que ahí, porque al final, al principio lo que pasaba era que se compensaban las dos cosas, porque tú podías despejar el volumen en función de la presión y la masa específica en función de la presión, pero te quedaba una relación inversa. Entonces se te iba y se te cancelaba todo. Y te quedaba que al final el empuje iba a ser el mismo siempre que el volumen varíe y la masa específica varíe. Pero llegó un punto en que el volumen dejó de variar porque tiene una capacidad máxima, ¿cachai? Ya no puede seguir creciendo. Entonces, en ese punto, va a ser que el empuje va a empezar a disminuir. ¿Ya? ¿Los demás entendieron? Bueno, igual quizás si es que no les quedó muy claro, Todo- dime. No, nada, todo claro. Gracias. Ya, ok. Si es que no les quedó muy claro, yo estoy segura que si le vuelven a dar una vuelta o vuelven a retroceder un par de veces esa parte de la identidad, les va a ir madurando la idea. ¿Ya? Ya estamos en el tiempo, pero bueno, la última pregunta es, ¿cuál? Ahí me equivoqué, es cuál, no cool. ¿Cuál es el volumen que ocupa el hidrógeno en la posición de equilibrio? ¿Ya? Y como vimos en la parte D, en el equilibrio el globo está totalmente inflado. ¿Ya? ¿Se entiende? Bacán. Sí. Ya, entonces, si les quedó alguna duda con eso, me puedo quedarme ahora mismo tratar como de explicársela. Y si no, les tengo que mandar como la evaluación de la ayudantía. Denme un segundo. Déjame buscar el link. Que sería ideal que la contesten. Yo entiendo que hubo algunas confusiones en el problema 1. Ahí mandé el link. Ya, buenísimo. Ya, el mismo. Ya. Y esto, cualquier duda que tengan de cualquier cosa, en verdad me pueden escribir, yo feliz. Y eso, pues. Un gusto haberle hecho la Fernando tenía una ayudantía. duda en el chat de por qué el empuje, o sea, empieza a disminuir una vez que ya el volumen queda constante. Porque ahí el empuje solamente va a ser función al final el empuje en este punto va a ser solamente función de la masa específica. ¿Ya? Porque acá antes como que se cancelaba el efecto del volumen, se cancelaba con la masa específica. ¿Ya? Entonces te quedaba que al final iba a ser constante. Pero en el punto que el volumen va a ser constante, solamente va a ser función de una constante, otra constante y la masa específica. Y la masa específica va disminuyendo con la altura. Yo ahí me fallé entonces. Dije que se mantenía constante, así que me retracto de eso que puse en chat para que quede claro. Así que eso. Ya. ¿Se entiende? No sé si a Fernanda le quedó claro. Ya, buenísimo. Sorry los inconvenientes. Ya, entonces estamos, pues. Que les vaya súper y cualquier cosa me pueden escribir para cualquier cosa. Que les vaya bien. Gracias, Cata. Muy buena. Gracias. Muchas gracias. Chao. Cata, ¿Quién dijo Cata? Cata, ¿prefieres que te escriba o te pregunto acá? Yo, Espérate que nos quedemos los dos y les preguntáis, Joaquín. ¿Te tinca? ya. Yo creo que se Me van tinca. saliendo. Déjame terminar de grabar.